Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana que nuestro Padre Celestial nos regala. Una nueva oportunidad para estar agradecidos, una nueva oportunidad para poder evaluarnos, una nueva oportunidad para poder glorificar, exaltar su nombre. Fíjate que esta mañana se me venía en el transcurso de la madrugada cuando estaba orando, y se me venía esa pregunta porque el año está por terminar, y así como Dios me inquietaba con esa pregunta, quiero inquietarte a ti también con esa pregunta. Y la pregunta que me venía a la mente es: ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti este año? Pero al mismo tiempo me venía la segunda pregunta y decía: ¿cuántas cosas has hecho tú para Dios? Y al ponerlas en la balanza, créamelo de que salimos faltos, porque Dios en su inmenso amor nos ayuda todos los días con todas nuestras necesidades. Pero nosotros casi siempre somos agradecidos con Él solo cuando hemos salido de una situación difícil. Pero en nuestro día a día, en muchas ocasiones, la carga laboral, las muchas actividades, a veces hasta se nos olvida por la mañana agradecerle a Él que nos dio una noche de paz, una noche de tranquilidad, de descanso. En las tardes llegamos tan agitados, tan cansados, que se nos olvida darle un agradecimiento porque nos permitió terminar un día laboral, un día tranquilo, porque nos permite llegar y disfrutar de una familia. Entonces hoy es el momento para que usted y yo podamos tener ese momento de tranquilidad, de paz y hacer esa reflexión. ¿Cuántas cosas? ¿Qué ha hecho Dios por mí en este año? ¿Cuántas cosas he hecho yo por Él? ¿Qué he hecho yo para Dios en este año? Hagamos esa evaluación y vemos cómo salimos. Pero vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta preciosa mañana, Señor, que usted hoy nos regala, quiero poner en sus manos, Señor, este canal. Quiero poner en sus manos mi garganta, mi cuerpo, mi mente, todo mi ser. Quiero poner en sus manos, Señor, cada televidente, cada persona, Señor, que ya se conectó, que ya recibió el enlace, para que esta mañana, Señor Jesús, usted nos pueda hablar por medio de su palabra. Usted nos pueda mostrar su amor, su misericordia. Usted, Señor, pueda mostrarnos que tanto nos ama como lo ha hecho cada día. Quédese, Señor, en este lugar, se lo suplico, se lo pido, Señor, y que nos hable directamente al corazón conforme a su voluntad por medio de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querido televidente, miércoles a miércoles estamos acá con una enseñanza. Estamos acá con una palabra que es sacada de la Biblia y que Dios le agrega los comentarios que desea agregarle. Dios pone todo lo necesario para que la palabra se dé de acorde a como Él quiere que se dé. Esta mañana tenemos acá un mensaje. Dios quiere
Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros por medio de este mensaje. Dios quiere esta mañana que tú te hagas ese autoanálisis. El mensaje que hoy se va a compartir es un mensaje, el cual es un mensaje reflexivo. Dios, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, hace muchos años, cuando Él anduvo en la tierra, dio ciertas palabras claves a sus discípulos. Palabras claves que hoy han quedado plasmadas en la Biblia para que nosotros las veamos y también las hagamos propias, las hagamos nuestras. En la Biblia aparece dos palabritas bien importantes que todo hijo de Dios debe de reflexionar en ellas. Y ellas son que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Dos atributos que Dios ha dejado plasmados en la Biblia, en los cuales nosotros debemos de hacer énfasis día a día, si estoy siendo esa parte. Pero para que podamos entender y entrar en la materia de qué es el mensaje que hoy quiero dejar en tu corazón, vamos a leer la primera porción bíblica en la cual Dios hace referencia de ella, para que tú puedas ver que no es algo que lo saco antojadizo, sino es algo que allí está en la Biblia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 12 al 16, nuestro Señor Jesucristo tiene una plática con sus discípulos. Y dentro de esa plática les hace estos comentarios, estas recomendaciones, les da estos atributos. Y el versículo 12 inicia diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire cómo arranca la frase nuestro Señor Jesucristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un alud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué plática más interesante, plática más poderosa, más bonita la que nuestro Señor Jesucristo en ese momento tenía y tuvo con sus discípulos. Pero era tan interesante esta palabra, y nuestro Señor Jesucristo quería que todos la conociéramos, que la dejó plasmada en la Biblia. Para que hoy tú y yo podamos tener un conocimiento de lo que tenemos que ser desde el momento que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
cómo tiene que ser nuestra manera de ser cuando ya nos llamamos hijos de Dios. Para que tengamos una pequeña idea de cuáles son los atributos que la sal tiene, cuáles son las características que la sal tiene comúnmente. La sal, creo que todo mundo la conocemos y es un saborizante para los alimentos. Cuando a ti te preparan una comida y no le ponen sal, inmediatamente lo detectas y dices, esta comida está simple, esta comida no tiene sabor. Otra característica que la sal tiene es que la sal es un preservante. Si tú te has dado cuenta, en esa época conocida como la Semana Santa, se come un famoso pescado llamado pescado seco. Ese pescado es un pescado que lo pescaron hace meses y lo bañan de sal y lo mantienen ahí, la sal lo mantiene preservado. Aparte que le da sabor, lo preserva de que no se contamine, de que no se arruine. Entonces la sal también tiene una característica de ser un preservante de alimentos. Y te pudiera hablar de muchas más características que la sal tiene, porque son aproximadamente como 1400 utilidades los que en los tiempos antiguos se le daba a la sal. Pero te quiero hablar solamente de esas dos características principales: saborizante y preservante. ¿Por qué te quiero hablar de esos dos términos de la sal? Porque si nuestro Señor Jesucristo nos pide que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser los saborizantes, que le tenemos que dar sabor a la tierra, en nuestro entorno, pero también dice que tenemos que ser preservantes, o sea, tenemos que encargarnos, los hijos de Dios tenemos el compromiso, la obligación de que esta tierra no se contamine. Y eso lo vamos a lograr, ahí es donde se conjuga la segunda parte, siendo la luz de este mundo, vamos a poder lograr esos objetivos que nuestro Señor Jesucristo se propuso cuando nos dio esos términos, esos adjetivos. La primera parte en aquel nos da a entender, dice, gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande. No sé cuál será tu situación, puede ser económica, de salud, familiar, no sé, posiblemente en este momento estés pasando en una situación no muy agradable. Pero la actitud de un hijo de Dios siempre tiene que ser una actitud de alegría, de gozo, de paz, de mansedumbre. Un hijo de Dios siempre tiene que moverse en ese ámbito. Venid, dice, a mí, todos los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Esa es palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, tienes que entender algo y te tiene que quedar bien claro. Tus cargas ya no son tus cargas, le pertenecen a Dios. Venid a mí, los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero si tú vienes a los pies de Cristo Jesús y sigues tú llevando esas cargas,
no te vas a poder convertir en sal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tu manera de hablar va a ser una manera de hablar cargada, una manera de hablar sin sabor, una manera de hablar de amargura, de tristeza, de dolor, de ansiedad. Los hijos de Dios tenemos que aprender a liberarnos. Yo entiendo que en estos tiempos modernos han salido cualquier infinidad de enfermedades, que ahora se necesitan psicólogos, se necesitan muchas cosas para tratar ciertas enfermedades que no se les encuentra sentido ni lógica. Pero también entiendo que muchas de esas enfermedades se apoderan del ser humano porque no hemos aprendido a reconocer la autoridad que Dios tiene en nosotros. Dice, yo conozco tus necesidades, yo conozco tus problemas y mis planes, dice, son planes de paz, son planes de bendición, son planes de gozo, de alegría para contigo. Entonces, para que tú te conviertas en ese saborizante en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, en tu iglesia, tú tienes que aprender a conocer la característica principal que tiene la sal. No hay nada más bonito y más precioso cuando tú te encuentras con un hijo de Dios que tiene una gran sonrisa, que tú lo miras como irradia paz de él, cómo hay gozo. Y tú llegas y le cuentas tus ansiedades, tus problemas, y solo pones tu mano en la espalda y tú sientes en tu hombro, pones esa mano y tú sientes esa sensación de paz que te transmite. Y cualquier actitud de amargura, cualquier actitud de falta de paz en ti en ese momento se va yendo, porque esa persona se encarga de ser un saborizante en ti. Y ese es el mandato que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Entonces hoy en esta mañana es necesario que tú y yo hagamos ese autoanálisis. ¿Estoy siendo sal en mi casa? ¿Estoy siendo sal con mis compañeros de trabajo? ¿Estoy siendo sal en mi colonia? ¿Estoy siendo sal en mi iglesia? ¿En mi ministerio? Mire, se los he repetido muchas ocasiones acá. A mí me da pesar, me da tristeza encontrar líderes, pastores de años de estarle sirviendo a Dios y escuchar esa palabra y decir: ay, es que viera qué pesada esta cruz que a mí me ha tocado llevar. Viera qué difícil. Mire la escasez económica, mire la miseria. Yo creo que te equivocaste de Dios, te equivocaste de líder a seguir. Porque el Cristo que yo te predico, el que yo te hablo, no te voy a venir a hablar acá de grandezas, no te voy a venir a hablar acá de tanto tienes que dar, para tanto tienes que recibir, no. Pero sí te puedo hablar con toda potestad. Que hace unos años atrás, Isidro Romero, a sus 6 años de edad, vio cómo un padrastro asesinaba a su madre. A sus 9 años de edad tuvo que ver cómo los militares asesinaron a su padre. Y el quedarme huérfano de padre y madre me llevó a las calles, a andar en los semáforos limpiando un vidrio de carro para poder conseguir una moneda para comer, en una vida de miseria, una vida de paupérrima.
allí tirado en las cunetas, alcoholizado, drogado, con pega, de donde todo mundo pasaba y lo que hacían para Isidro era un desprecio, un rechazo. Pero mírame hoy, donde Él me tiene. Entonces, Él no te va a llamar para miseria. Él me llamó de allí. De allí me sacó, de allí me levantó. Y me dijo, hijo, tengo planes para ti. Y mis planes son perfectos, mis planes son buenos. Y ahora aquí en Honduras, conocido como pastor, conocido como empresario, Dios me ha abierto muchas puertas, Dios me ha dado muchas oportunidades. Entonces te puedo decir, no es posible que Dios bendiga al hermano, al pastor Isidro, pero no bendiga al pastor de aquel ministerio, de aquella iglesia. Dependiendo la posición, dependiendo la autoridad, dependiendo el tamaño que tú le des a Dios, así va a ser la bendición que Dios va a mandar a tu vida. Saúl era rey, pero minimizó a Dios. David era un cuidador de ovejas, pero exaltó y le dio un poder y una autoridad a Dios. Y eso que David le dio a Dios le hizo darle la victoria para derribar a aquel gigante. Y esta mañana en tus manos está qué tamaño le quieres dar a Dios. Y el tamaño que tú le des a Dios, ese va a ser el tamaño de la bendición que Dios va a llevar a tu vida. Para poderme convertir en ser sal de la tierra, tengo que empezar a creer fervientemente que soy un hijo de Dios y que Dios no me ha llamado para miseria, Dios no me ha llamado para enfermedad, Dios no me ha llamado para dolor, para tristeza, para amargura. Dios me ha llamado para victoria, Dios me ha llamado para ser cabeza y no cola, Dios me ha llamado para estar arriba y no abajo, Dios me ha llamado para ser su hijo. Y a sus hijos dice que les dio poder, les dio autoridad de poder pisar la cabeza de la serpiente, de poder caminar en terrenos peligrosos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Quiero que esta mañana te empoderes de ser esa sal que el mundo está necesitando. Pero cuando te empoderes de ser esa sal, quiero también que te empoderes de ser esa luz que Dios quiere que seamos. Con esos dos atributos funcionando en nuestra vida, te garantizo y te puedo garantizar que el poder y la autoridad de Dios se va a empezar a manifestar en ti. Y el primero que va a empezar a recibir los beneficios vas a ser tú. Le doy gracias a Dios que me preparé y crecí en un ministerio donde me enseñaron que al Dios que le sirvo es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Él no es un Dios que condena, Él no es un Dios que juzga. Nos dejó un Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo nos revela, nos muestra qué es lo malo y cuáles son las consecuencias, qué es lo bueno y cuáles son los beneficios. De mí depende dónde me quiero ubicar. Me enseñaron que cuando soy obediente a Dios, Dios pone su mirada en mí. Me enseñaron que cuando le soy leal a Dios, Dios va a ser leal conmigo. Me enseñaron que cuando yo le doy tiempo a Dios, Dios va a dedicar tiempo a mí. Me enseñaron que cuando yo lo pongo primero a Él, Él me va a poner primero a mí. Y eso es lo que esta mañana te quiero enfatizar. Para poder ser sal de la tierra, para poder ser luz de esta tierra,
tengo que darle el primer lugar a Dios y Él me va a poner en el primer lugar. Te quiero leer nuevamente el versículo Mateo 5:12 al 16. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un alud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Dios te ha puesto como luz, brilla como luz. En el lugar donde te encuentres y en la situación que estés, brilla como luz. Porque ese es el mandato que Dios hoy te ha dado. No dejes que el enemigo te baje la moral queriéndote decir que no sirves, que no vales nada. Si tú te empiezas a creer esos pensamientos negativos, mire, conozco de personas que han caminado años y años con enfermedades y enfermedades que aquí han estado en su mente porque no le permitían a Dios ser libre. En el momento que le dijeron a Dios que querían ser libres y aquella enfermedad o aquel pensamiento de enfermedad salió de ellos. Conozco de personas sumamente inteligentes, pero que no salen adelante porque están con esa atadura que cuando van a empezar un proyecto, lo primero que se les viene a la mente es las acciones de fracaso, las acciones negativas, y por eso no avanzan. Hoy te invito para que agarres ese versículo tan poderoso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque con Cristo somos más que vencedores. Y con esa actitud triunfante, David se paró frente a aquel gigante y le dijo: tú vienes con espada, tú vienes con escudo, tú vienes con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos, de ese Dios que nunca ha perdido una batalla. Y hoy, le dijo, Él me entregará tu cabeza. Y si tú has leído la historia, te das cuenta que un niño, un joven, con una simple onda, derribó a aquel gigante. Mira lo que tú tienes en las manos. Posiblemente tú ya tienes esa onda en las manos. Dios ya puso la autoridad, ya puso el poder en ti. Úsalo. Conviértete en esa sal. Conviértete en esa luz y empieza a brillar. Y el primero que va a empezar a ser beneficiado con esa autoridad, con ese poder, eres tú. Como te contaba, parte de mi vida, parte de mi testimonio, venía de una vida donde fui rechazado, de una vida donde fui despreciado, de una vida donde fui conocido como Chilo el huérfano, de una vida donde no valía nada. Y eso creó una autoestima bajo en mí. Y cuando vengo a los pies de Cristo Jesús, y recuerdo que en la iglesia que empecé a servir me dijeron que para poder servir yo tenía que ponerme una camisa manga larga, tenía que usar una corbata, tenía que usar un saco porque tenía que presentarme ante Dios con una elegancia. No podía ni siquiera hacerme el nudo de una corbata, no sabía cómo se hacía eso. Pero ese Cristo Jesús que me rescató, me empezó a llenar de una fortaleza, de una autoridad, de un poder, que me había llamado para cosas grandes,
que me había dado poder y autoridad porque yo iba a ser alguien en la vida para su servicio. Y lo empecé a creer. Y me empecé a preparar. Y empecé a escudriñar su palabra. Y empecé a meterme a recibir seminario tras seminario. Y Él me empezó a llenar de conocimiento, de sabiduría. Y mira hoy donde Él me tiene. Tú que hoy te encuentras en la última banca en esa iglesia. Tú que hoy, que posiblemente porque no tienes estudios, porque no tienes una condición económica, porque no eres nadie en la sociedad, te sientes menos que los demás. Quiero decirte hoy, esta mañana, Cristo Jesús te ama, te ha dado poder, te ha dado autoridad. Levántate y empieza a demostrar que Cristo Jesús mora en ti. Pedro era un simple pescador cuando nuestro Señor Jesucristo lo rescató. Y si tú miras en la Biblia, encuentras un hombre con una gran autoridad. Y es por eso que esta mañana quiero llenarte de eso. Tenemos que ser esa sal de la tierra. Tenemos que ser esa luz del mundo. Mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mira qué versículo más reflectivo. Buena es la sal. Bueno es lo que Dios ha puesto en ti. Pero si la sal se vuelve insípida, pero si tú te vuelves un cristiano sin poder, sin autoridad, si tú te vuelves un cristiano el cual solo va a hablar de dolor, de miseria, de hambre, pero no habla del poder y la autoridad que Dios tiene, no lo demuestra, no lo refleja, ¿con qué entonces vas a reflejar que eres un hijo de Dios? Hoy en día, en muchas ocasiones nos convertimos en el hazme reír del mundo, porque los hijos de Dios hablamos más de derrota. Mire, hace poco teníamos una reunión con unos amigos, unos hermanos, y nos gozábamos y hacíamos esta broma y decíamos: pobrecito el enemigo, pobrecito Satanás, ese pobre solo donde el psicólogo ha de pasar internado, porque todos los cristianos nos hemos tomado la tarea de que todo lo que nos pasa en nuestro entorno, culpa del enemigo, culpa de Satanás, culpa de él y culpa de él. Ya es necesario que nosotros tenemos que empezar a tener autoridad para decir: Señor, esta situación que estoy pasando, la estoy pasando porque yo tomé una decisión equivocada y hoy vengo y le pido perdón y hoy me restituyo. El hijo pródigo le dijo: Señor, Padre, dame mi herencia, dame todo lo que me toca porque yo quiero ser libre. Y Dios en muchas ocasiones nos da cuando nosotros le pedimos así. Y nos vamos y despreciamos, rechazamos y malgastamos todo lo que Dios nos da. Y después volvemos derrotados. Pero Él ahí está con los brazos abiertos para recibirnos. Entonces esta mañana tenemos que reflexionar. ¿Estoy siendo sal? ¿Estoy siendo luz? Que son dos mandatos, dos obligaciones que Dios me manda que debo de ser y que debo tener. Hazte la pregunta. Dice que no se va a encender una luz para ponerse debajo de un alud. Dios no te va a dar poder y autoridad para que te quedes ahí amedrentado, para que te quedes allí sentado. Cuando muchas personas en la iglesia en la que llegué, muchos hermanos de mi entorno, conocieron
quién era Isidro Romero, empezaron a quererme denigrar, empezaron a quererme bajar mi autoestima. Ah, no, hermano, usted, Dios lo ha traído aquí para limpiar servicios sanitarios, y sí lo hice. No, Dios lo ha traído aquí para que esté en el parqueo cuidando carros, y sí lo hice también. Pero Dios me fue revelando que ese solo era un proceso para que yo llegara a estar donde Él me quería tener. Y ahora, cuando llego a esa iglesia y me reúno con esas personas que un día dijeron que Isidro nunca más iba a salir porque Isidro había llegado a sus 15 años y no había ni siquiera estudiado primer grado, porque no había tenido la oportunidad económica, no había tenido el apoyo para poder estudiar. Como te conté, a mis 6 años asesinaron a mi madre, a los 9 a mi padre, y quedó huérfano, no hubo oportunidad de estudiar. Pero Dios me reveló y me dijo: hijo, tienes que prepararte. Y en mi adultez empecé a estudiar en la nocturna y me llegué a preparar en algo. Cuando Dios te da poder, Dios te da autoridad, Dios te da los recursos. Y hoy esta mañana, te invito para que te empoderes de esa manera. Te invito para que tomes autoridad. En Hechos 13:43 hay una palabra muy poderosa. Hechos 13:47. Mira qué palabra más poderosa. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No es cuestión de que si quiero o puedo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los que no conocen a Cristo Jesús. Te he puesto como luz en tu casa, te he puesto como luz en tu comunidad, te he puesto como luz en tu empresa, te he puesto como luz en el gremio de esos amigos que tienes. Conviértete en esa luz en tu iglesia, en tu ministerio, y verás cómo las cosas van a cambiar. ¿Cómo me voy a convertir en luz? ¿Cómo voy a hacer para ser esa luz que Dios quiere que sea? Te quiero leer este otro versículo. Colosenses 1:10. ¿Cómo me voy a convertir en sal y en luz? En Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como diría una persona en mi pueblo: ¿quiere más masa, periquito? Para convertirme en sal, para convertirme en luz para los demás, dice que debo de andar como es digno del Señor, agradándole a Él en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Me incomoda, me molesta cuando escucho a una persona hablar y dice: es que mi pastor dice, es que mi pastor y mi pastor y mi pastor. Tú, como hijo de Dios, con autoridad tienes que decir: la Biblia dice, y mi Señor Jesucristo dejó en la Biblia esto escrito.
y te tienes que defender y hablar con esa autoridad. Tu pastor es un hombre como yo. Sí, Dios nos ha dado conocimiento, pero en muchas ocasiones nos equivocamos. Por lo tanto, no defiendas a los hombres, defiende la palabra de Dios como está escrita. Conviértete en sal, sé el saborizante, sé el preservante, conviértete en luz, que todo aquel que está sumergido en las tinieblas pueda ver que hay una salida, al ver que tú has brillado, al ver que tú has salido, al ver que tú hoy estás arriba, al ver que tú hoy eres cabeza, al ver que tú hoy estás adelante. Él también va a luchar para llegar allí. Y con el poder y con la autoridad que Dios le va a dar, te garantizo que sí se puede. Hoy es la mañana en la cual podemos cerrar este año diciéndole a Dios: hoy quiero la autoridad para hacer sal. Hoy quiero el poder para hacer luz. Hoy me quiero empoderar de llamarme un hijo de Dios. Y tú vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pedirte en esta mañana que hagamos esta oración. Para ti que hoy te encuentras sumergido en los vicios de alcoholismo, drogadicción y en otras clases que el enemigo te tiene atado, esclavizado. Hoy puedes romper esa cadena haciendo esta pequeña oración conmigo, que dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, si tú hiciste esta oración, te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. Consigue una Biblia para que puedas empezar a instruirte. En tu vida van a empezar a suceder cosas que tú no las vas a entender, porque el Espíritu Santo va a empezar a hacer cambios en ti. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se hable de Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Y entonces vas a empezar a crecer y Dios va a empezar a bendecirte. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta preciosa mañana, Señor, gracias. Gracias por haber hablado a mi vida. Gracias por haber hablado, Señor, a cada televidente. Gracias, Señor, porque con su poder y con su autoridad, hoy, Señor, hemos quedado enseñados, instruidos, que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser, Señor, esos saborizantes, que tenemos que ser, Señor, esos que vamos a preservar este mundo contaminado, Señor. Vamos a tener que ser, Señor, esos seres los cuales la humanidad va a ver triunfo en nosotros, la humanidad va a ver bendición, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber muchas cosas positivas en nosotros, y por eso lo van a buscar a usted, Señor. Gracias doy, Señor Jesús, por la vida, Señor, de cada líder, de cada pastor, de cada ministerio, Señor, de Honduras, pero principalmente, Señor, de los de Puerto Cortés. Aquellos, Señor, líderes que han estado pasando por situaciones difíciles, porque no querían entender, Señor, el poder y la autoridad que usted les ha dado. Ahora, Señor, le pido que los empodere y que les muestre que usted no ha llamado personas para ser derrotados, perdedores, para ser esclavos. Los ha llamado para ser libres en Cristo Jesús. Que nos demuestre, Señor, que usted es más que misericordioso para llenar cualquier vacío que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, en la parte de abajo de su televisor aparece un número de teléfono. Ese es mi número privado. Me puede mandar un mensajito. Si necesita alguna oración, estamos a la orden. Estos mensajes también los puedes encontrar ahí
en YouTube, ahí tenemos un canal, búscame como Pastor Isidro Romero, suscríbete y comparte todas las mensajes, toda la palabra que ahí está es para compartirla. En Facebook búscame como Isidro Romero. Te invito para que me ayudes a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendiciones y nos vemos primero Dios mediante el próximo miércoles con otro mensaje de parte de Dios para ustedes.